Buenas tardes, mi nombre es Valentina Ríos y hoy vamos a hablar un poco sobre el storytelling. Pero antes de eso, vamos a pensar en aspectos claves de nuestro emprendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Respondiendo a preguntas básicas, pero claves. Como por ejemplo, ¿qué características define tu marca? ¿Qué productos o servicios ofreces? ¿Cuál es tu misión y tu visión? ¿En qué te especializás? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué las personas deberían elegir tu emprendimiento? ¿Cuáles fueron tus aciertos y tus errores? Estas son preguntas que te van a ayudar a reflexionar sobre cuáles son esas características de tu emprendimiento que más adelante te van a ayudar a contar una buena historia. Ahora la pregunta es, ¿qué es el storytelling? Se trata de una expresión anglosajona que desglosa en dos palabras, historia, de history, y contar, de telling. Se podría describir como una narrativa atrapante de sucesos con un mensaje final que deja un aprendizaje o un concepto. Los expertos en el tema afirman que saber cómo contar una historia es todo un arte. El objetivo es lograr una mayor audiencia, es decir, más vistas y reproducciones, pero también causar un efecto en las personas que escuchan, ven o leen. Esta técnica para transmitir mensajes no es algo reciente, ya que la capacidad de contar historias viene de las prácticas más antiguas. Hoy en día es realizada por redactores, guionistas, profesionales del marketing, entre otros, como una forma complementaria más efectiva que el simplemente decir o contar. Quienes la aplican son llamados profesionales de la emoción, por el alto grado de eficiencia y compromiso o vínculo afectivo emocional que genera en las personas que reciben el contenido. Por ejemplo, es muy valorado a la hora de construir una relación entre valores y marcas. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es claro: conectar emocionalmente con el otro a través de una historia. Es la forma idónea para que el público capte un mensaje que se le quiere dar, ya que se identifique fácilmente con una historia de vida similar a la suya o que lo represente un acto de superación, que cuente como un reto o desafío y que tenga perseverancia, pero que sea bien contada. Entonces, el storytelling funciona en dos planos distintos: racional, que apunta a los procesos lógicos de la persona, e instintivo, que abarca la emoción del ser humano. ¿Quiénes lo utilizan? Todas las personas estamos compuestas de historias propias y ajenas, y las contamos a diario para cautivar, persuadir o convencer a conocidos y a extraños. Pero en el terreno profesional es donde se desarrolla aún más este concepto, cada vez más utilizados en los canales de comunicación, de figuras públicas, empresas e entidades. Puede ser a través de un posteo con palabras, imágenes o videos en redes sociales, un texto institucional o una disertación pública. La comunicación es constante. Actualmente, que la comunicación es en mayor medida de forma online, la técnica se adapta perfectamente al medio, demostrando que también a través de Internet se puede apelar al lado emocional de las personas que serán potenciales clientes. Una vez que se comprenden sus objetivos y utilidad, se puede comenzar a vislumbrar cuáles son los pasos para desarrollar un buen storytelling. ¿Cómo contar una buena historia? Lo primero que hay que hacer es construir un buen mensaje. El storytelling está dividido en dos partes: la historia y el mensaje que será transmitido, y la forma en la que ese mensaje es presentado. La correcta sinergia entre ambos factores otorga el éxito de lo que se pretende comunicar. Para ello, el primer paso es pensar la idea a comunicar y cómo hacer para que el mensaje llegue sin dificultad al receptor. Si no hay un concepto claro que transmitir, no hay ninguna correcta utilización de técnica que alcance. Te aconsejo, como primera tarea, pensar con claridad qué contenido querés comunicar. Ten en cuenta que en todo el Internet existen miles de millones de textos, videos y conferencias con historias impresionantes que entusiasman o sorprenden a la audiencia por algunos momentos, pero la velocidad del siglo XXI hace que los mismos se queden olvidados. Lo más relevante es el interés de que los conceptos sean bien comunicados y que realmente impacten para que puedan seguir siendo recordados. Otro punto importante es pensar en el ambiente. Los eventos necesitan un espacio físico en el cual hay que ubicarlos para continuar siendo descriptos. Cuando se logra situar a los protagonistas en escenarios de forma clara, la imaginación resulta más sencilla para quienes escuchen o vean la narrativa en cuestión. Otro punto clave es identificar a los personajes. Para armar un storytelling se deberán identificar al protagonista o grupo de personas que encarnan la historia que se narra. El personaje es quien vivencia los hechos y sufre una transformación que lleva a la transmisión del mensaje. Para alcanzar ese concepto final, debe superar el conflicto que se le atraviesa. Ahora, vamos a plantear cuál es ese conflicto, el problema y su posterior solución como aprendizaje. El conflicto es el principal factor que ocasiona interés en la audiencia, que lentamente irá interesándose de acuerdo a sus distintos valores y competencias culturales hasta querer saber de su resolución.
Es un desafío que se le plantea al personaje, el cual indirectamente se traslada al público. Si es sencillo, no causa interés. En cambio, el conflicto debe ser elaborado y difícil, al punto de exigir la transformación del personaje para que sea superado. El storytelling es un arte y como tal requiere creatividad, visión y habilidad, pero también es práctica y método. Este método, paso a paso, te ayudará a convertir tus ideas y los mensajes de tu marca en historias que vendan. Paso número 1. Conoce a tu audiencia. ¿Quiénes podrían estar interesados en tu historia? ¿Quiénes se beneficiarían y responderán más? Para crear una historia atractiva, tienes que entender a tu público. Antes de empezar a escribir tu historia o tu guión, parate a investigar tu público objetivo y tus personas. A lo largo de este proceso podrás conocer en profundidad a la gente que va a leerte, verte o escucharte. Definí tu mensaje clave. Es lo mismo si tu historia tiene 3 renglones, 10 páginas, 20 segundos o 1 hora y media. Siempre debe ser un mensaje principal y al igual que ocurre con los cimientos de una casa, es lo primero que debes construir. Para definir tu mensaje, pensá en cuál es el sentido de tu historia y qué quieres conseguir con ella. Recaudar fondos, explicar un servicio, defender una causa. Después, intentar resumirlo en una sola frase de entre 6 y 10 palabras. Decidí qué tipo de historia vas a contar. No todas las historias son iguales. Para decidir qué tipo de historia vas a contar, tenés que saber cómo querés que se sienta o que reaccione tu público cuando la lea o la escuche. Y eso dependerá de cuál sea tu objetivo principal. Podés incitar a la acción, tu historia debe describir cómo se consiguió alguna cosa en el pasado y cómo el lector o espectador puede conseguirlo también. Contá quién eres, conecta con tu audiencia, explícale tus retos y dificultades, triunfos y fracasos. Los consumidores aprecian a las marcas honestas y genuinas. Ilustra tus valores, cuenta una historia con emociones, personajes, situaciones familiares, de manera que el público pueda entender cómo se aplica a su vida. Esto es especialmente interesante cuando hables de valores con los que no todo el mundo está de acuerdo. Impulsar a la comunidad o a la colaboración. Crea una historia que anime a la audiencia a debatir y compartir tu historia con otras personas o decir, me está pasando exactamente lo mismo. También podés educar, en este caso es una buena idea contar una historia tipo ensayo y error, de manera que los usuarios puedan ser conscientes del problema y la solución aplicada. Otro punto a tener en cuenta es incluir una llamada a la acción. Aunque las historias que venden no deben ser demasiado promocionales, sí que es necesario que el usuario tenga muy claro qué debería hacer después de leer o ver tu historia. Hacer una donación, suscribirse a newsletter, apuntarse a un curso, comprar un producto o un servicio. Escoge tu formato. Las historias pueden presentarse de muchas formas diferentes. El formato de tu storytelling dependerá del tipo de historia y los recursos que puedas invertir. Por ejemplo, por escrito, artículos, blogs, libros, una combinación de textos e imágenes son las maneras más accesibles de empezar a contar tus historias. Mediante la voz, en presentaciones en directo o a través de podcast, este formato de historia ayuda a conectar con la audiencia de manera más emocional, pero también requiere más habilidad. En video, con un spot publicitario de toda la vida o algún formato pensado especialmente para Internet. Aunque requiere más tiempo y recursos, este formato también es uno de los más eficaces para conectar con la audiencia y generar viralidad. Puede ser también en formato digital. Esta opción nos permite combinar múltiples recursos como textos, videos, animaciones o elementos interactivos. Puedes hacer lo que quieras. Ahora, lo más importante es compartir tu historia. Como siempre ocurre en marketing de contenidos, crear la historia es solo la mitad del proceso, ya que es esencial tener una buena estrategia de difusión para alcanzar el mayor número de personas posible. Esta estrategia dependerá del formato de la historia y de los canales usados por tu marca. Además de poner en práctica todos los conceptos que estuvimos hablando recién, existen 7 reglas indispensables a tener en cuenta al momento de confeccionar un buen storytelling. Introspección, hacer un buen trabajo de autoconocimiento. Sería ideal para descubrir cuáles son las historias que vos o tu marca tienen adentro. Esta tarea requiere un compromiso y sinceridad con las características propias para lograr conocernos y poder explicárselos a los demás. Autenticidad, apoyarse en eventos pasados de nuestra vida para ser congruentes. Es uno de los consejos que más se tienen en cuenta. Para eso es importante recordar imágenes específicas, bien detalladas y momentos fuertes del recorrido. Queda terminantemente prohibido mentir o desfigurar historias en storytelling. Si contamos historias falsas o de otros, la incongruencia de lo expuesto saldrá a la luz tarde o temprano. Las marcas suelen utilizar experiencias propias de sus creadores o consumidores, vivenciando su lazo con la misma.
No fingir, ser lo más auténtico posible. No fingir o exagerar nuestras propias virtudes. Es una exposición oral, ya sea presencial o por videollamada. Se deberá tener en cuenta los conceptos de oratoria, ya que el propio cuerpo humano comunica con expresiones y gestos. Hasta los silencios o ritmos del habla evidencian la transparencia del relato. Otra regla básica es tener empatía, utilizar la empatía con las personas que te rodean, así como también al público que recibe nuestra historia. Será uno de los elementos que haga conectar con el público de forma rápida y eficaz. A la hora de narrar, busquemos ejemplos puntuales que pueden ser aún más efectivos si tienen algún tipo de anclaje con la característica de nuestro público. Poner énfasis, más allá de lo que se cuenta en la narrativa del storytelling, se deben utilizar énfasis en las palabras, imágenes y energías. El objetivo, que los valores o ideas que se desean transmitir lleguen al público para que capten el concepto y lo asocien. Se recomienda no ser soberbio, sino encontrar un tono adecuado, las metáforas más apropiadas o las imágenes que mejor definen el mensaje que se quiere transmitir. En consecuencia, encontrar lo heroico en lo común. Personalizar. Cada historia debe describir a alguien. Tiene que quedar en claro quién es él o la protagonista de los hechos que contamos. Es necesario personalizar al principal actor o actriz de lo que sucede en la narrativa. Los expertos señalan que el ser humilde y al mismo tiempo hablar de manera personal es extremadamente eficaz. Y por último, simplificar. Cuanto más simple y corto mejor. El concepto primordial que se desea transmitir es el objetivo final. No aporta a la causa alargar los relatos ni adornarlos de especificidades innecesarias. Lograr simplificar en pocas palabras es aprender a contar historias con eficacia y autenticidad. Los mensajes que se quieran exponer pueden ser complejos, pero las historias no deben serlo. Tienen que tener un sentido, que se vislumbren durante su inicio, desarrollo y final. El storytelling es exitoso justamente por su simpleza y focalización de los hechos para lograr comunicar eficazmente los mensajes complejos. Como vieron, el arte del storytelling es mucho más que contar historias. Es una técnica de comunicación con determinadas características que busca ser lo más efectiva posible a la hora de hacer llegar un mensaje a una persona. Los canales de comunicación claramente cambiaron durante los pasos de los siglos, pero esta técnica sigue siendo utilizada y perfeccionada. Al fin y al cabo, estamos llenos de historias y dentro de ellas hay mensajes.